vamos a comenzar esta sección de reforzamiento a Python conociendo un poco sobre cómo trabajar con la consola de Python. Recuerda que para ver esta clase tienes que tener ya Python instalado en tu equipo. Eso yo lo cubro en otra clase, en el caso de que te interese, pero recuerda que es venir acá a la página oficial, descargar Python para tu sistema operativo e instalar básicamente eso y agregar en el pad. Es decir, que cuando escribas Python en la terminal, como yo voy a hacer en unos momentos, ya te aparezca por ahí, bueno, una respuesta que no sea comando no encontrado. De igual manera, eso lo cubro más en la clase de instalación. También esto recuerda que es un tema que deberías de cubrir, ya deberías saber cómo emplear Python, lo cual también cubre su instalación. Aún así, bueno, vamos a comenzar. Entonces, la consola interactiva o consola de Python, como la quieras llamar, es una herramienta que nosotros podemos emplear al momento de desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces es básicamente escribir Python en la terminal y ya con eso tenemos una consola interactiva, es decir, con la cual nosotros podemos interactuar, ejecutar funciones o implementar cualquier cosa, pero desde una consola, bueno, de la terminal. Es decir, sin necesidad de escribir archivos y luego ejecutar. Lo tenemos en vivo, que viene siendo la ventaja de todo esto. En pocas palabras, cuando queremos hacer pruebas, recordar algo o probar cómo funciona un módulo, podemos emplear perfectamente la consola interactiva de Python. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona. Entonces, para este ejemplo, lo único que necesitas es tu terminal o CMD en Windows. La abres, ya yo por aquí la tengo, voy a darle muchísimo zoom. Escribo clear, esto es para quitar todo este montón de letras. Y escribimos Python. Recuerda que si por aquí tienes una salida como la siguiente, es que no lo tienes instalado. En mi caso, para mi Mac, yo tengo que colocar Python 3. Y por aquí ya la tengo. Aparece la versión y todo lo demás. Información sobre el mismo. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya por aquí, cuando tienes estas tres flechas, significa que ya iniciaste la consola interactiva. Entonces, ya aquí puedes emplear cualquier sintaxis de Python. Funciones, cualquier cosa de la API. Por ejemplo, aquí escribir un 6, que es un número. Damos un enter, aquí tenemos la respuesta, que es un 6. Podemos crear variables, por ejemplo, en igual a cualquiera de las primitivas, ya sea un enum, ya sea un string, ya sea un entero, ya sea un flotante, ya sea que quieras crear una instancia de una clase que tú hayas definido posteriormente. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, un 10. En este caso no lo imprime, ya que no estás colocando la salida en bruto, sino solamente creando una variable. Y para imprimirla ya aquí la tenemos. Puedes realizar operaciones matemáticas, que son, me atrevo a decir, las mismas que en cualquier lenguaje de programación, es decir, multiplicar, ya sea por un número fijo, como en este caso es un 2, o ya sea por otra variable, o la misma variable, lo que tú quieras, todo depende de lo que quieras realizar. Y la idea de esto es que te vayas, en caso de que no, bueno, que me imagino que es por eso que estás viendo este reforzamiento, tengas ya sea algunas dudas de, bueno, de la sintaxis, que no te recuerdas muy bien, quieres hacer un reforzamiento porque hay algunos huecos que tienes al momento de desarrollar con Python, que no recuerdas cómo hacer, no sé, una división, la multiplicación, imprimir cosas por la consola. Es la idea de todo esto. Por aquí puedes practicar todo eso. Aquí la multiplicación, aquí la división en base al módulo. Y bueno, básicamente eso. Podemos ir un pelín más allá, emplear la función que nos va a ayudar muchísimo al momento de desarrollar en nuestro framework, que es la de print para hacer debut. Bueno, es una forma bastante arcaica, pero bastante efectiva. Entonces aquí, hello world. Y ahí tenemos el resultado. Como puedes ver, es para imprimir por la consola. Aquí también puedes preguntar los tipos. Por ejemplo, colocamos type, ¿qué tipo es n? ¿Qué debería arrojar aquí? Ya que definimos n como 10. Entonces, ¿esto qué debería de ser? Bueno, un entero. Recuerda que en Python todo es una clase y es por eso que vemos aquí una clase. Bueno, puedes definir aquí otra cosa, por ejemplo, name, igual, y colocas tu nombre. Al emplear comillas, esto significa que es un string. Y preguntamos otra vez el tipo. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, lo que quería hacer en esta clase era rápidamente que conozcas esta herramienta, la de la consola de Python. Y aquí declarar algunas variables, hacer algunas impresiones y poco más, ya que realmente ahorita el grueso del curso, o bueno, de esta sección, vamos a ver las siguientes clases. Entonces mira apoyando ya sea la terminal o la siguiente herramienta que vamos a ver en la siguiente clase.